Tolkien. Hablando libremente, nos entendemos. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tolkien, porque hablando libremente nos entendemos. Esta vez estamos reunidos el staff completo, iniciando por un servidor, Diego. Se encuentra Inés, Mariana, Sol y Lupita. Y por primera vez con nosotros tenemos un invitado. Es un amigo muy especial, para ser sincero, pero independientemente de que sea un amigo, es un psicólogo egresado de la UAP, es psicólogo social y tiene especialidades en sexología y orientación de género. Se llama Gabo y Gabo, preséntate. Hola, pues muchas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes platicando, dialogando. Soy bien ñoño, entonces si tienen si en algún momento soy súper técnico, párenme, porfa. Pues como dijiste, soy psicólogo, maestro en ciencias sociales y pues me apasionan mucho los temas que tienen que ver con género, eh, ramificado en los temas de masculinidades y diversidad sexual. Este, Son temas que me apasionan mucho y pues muchas gracias por la invitación. No, pues Gracias a gracias ti. a ti por aceptar y hacer un capítulo con nosotros. Y más por el tema que vamos a tratar hoy, ya que vamos a definir como tal el acrónimo de LGBTTTIQ. Sé que es un acrónimo largo, pero podemos ir poco a poco. Empezamos, podemos empezar si quieren definiendo cada letra y empezaríamos con la L, que sería... A ver, ustedes ayúdenme, díganme. Ok, L es de lesbiana. Así es. Pues, bueno, como decíamos hace ratito fuera del aire, yo les compartía que para mí es mucho más importante que entendamos que estas letras representan a ciertos grupos, ciertas comunidades que se han dividido en estas letras solo para un estudio, que al final, pues no es que una persona, por ejemplo, en el caso de las lesbianas, toda su identidad esté basada en su homosexualidad, en este caso ser lesbianas, ¿no? Sino que hay muchas otras cosas que forman parte de su vida y uno de estos elementos pues tiene que ver con eso y no es casual que se hayan agrupado todas estas letras, sino es porque comparten una cosa muy importante que es la discriminación, basándose en la disidencia sexual, ¿no? ¿Qué es la disidencia sexual? Pues aquellas prácticas, ideas o identidades que no forman parte de la norma de la sexualidad, que es la heteronorma, ¿no? Y podría ser un tema mucho más complejo, que es hablar de qué es eso de la heteronorma, pero bueno, al final, por alguna razón, se agrupan todos estos colectivos para hacer algo, ¿no? Al final, creo que sigue siendo un tema que se sigue discutiendo dentro de la academia, porque no tenemos claro qué es, no tenemos claro si es un movimiento social, no tenemos claro si son el grupo de la diversidad sexual o qué son, ¿no? O un movimiento político, porque algunas de las letras que están ahí, por ejemplo, en Puebla, no hacen incidencia política. Una de las letras es la I, que se llama, que representa a las personas intersexuales, y en Puebla aún no hay grupos organizados de personas intersexuales que hagan algún tipo de incidencia política. Oye, Gabo, a diferencia de las lesbianas. Por perdón, ejemplo, o sea, las lesbianas, sí, dime. me generó una duda. O sea, por ejemplo, es que tú inicias que son, por ejemplo, bueno, que la principal característica es la discriminación por medio de una identidad sexual o algo así, medio te entendí. Por la disidencia sexual, ajá. ¿Podría Ah, decirse que es porque los unen como en grupos y los separan? Sí, sí, sí. Porque todas estas personas que forman parte de este acrónimo no cumplen o incumplen con los mandatos de la heteronorma.
de alguna u otra forma, ¿no? Por ejemplo, sigo en el caso de las personas intersexuales. Una persona intersexual, voy a ir por desorden, perdónenme, No, no este, sé. pues es aquella persona que antes se le denominaba como hermafrodita. Ya no se utiliza este término porque tiene una connotación religiosa, es decir, el término hermafrodita se retoma de la cultura griega, de la religión, del hijo de Hermes y Afrodita, y de ahí se toma este término y se busca un término científico. Mauro Cabral, por ejemplo, es quien empieza a promover y también Erling Fausto también propone esta terminología y tiene que ver con aquellas personas cuyos genitales no corresponden a las categorías rígidas del sexo macho o hembra. Es decir, que no se puede definir si la persona nació como macho o como hembra porque tiene lo que en medicina se le denomina como genitales ambiguos. Al final, se ha demostrado que no afecta, o sea, no hay ningún daño que las personas tengan genitales de este tipo. Hay personas que sí pueden embarazarse, hay otras personas que no, pero al final no podemos denominarlo como una enfermedad. La intersexualidad es una condición. Pero lo que hace el modelo de la heteronorma, es decir, esta persona no nació bien, o tiene un pene muy pequeño, o tiene un clítoris muy grande. Entonces hay que intervenir quirúrgicamente. Entonces, en otros lugares como en Estados Unidos, sí han habido grupos que se han organizado, sobre todo madres y padres de familia, para denunciar que no quieren hacer intervenciones quirúrgicas a sus hijos o hijas o hijes, porque pues ya esa persona tendrá que definir en un futuro si quiere hacerse alguna modificación genital o no. La mayoría de las personas que son intersexuales, a lo largo de su vida prefieren no hacerse ningún tipo de intervención quirúrgica, porque es tu cuerpo, así naciste y no hay ningún problema. Entonces, esta discriminación me gustaría que la pensemos no solo con gritarle a alguien puto en la calle, sino también tiene que ver con estas estructuras sociopolíticas que regulan los cuerpos, la vida, la sexualidad y los afectos, que pueden llegar a prácticas tan violentas como que cuando apenas hayas nacido te mutilen tus genitales porque no corresponden a la categoría de un pene o de una vulva. ¿Sí me explico? Me gustaría que ampliáramos cómo estamos entendiendo esta disidencia sexual. Entonces sí tiene que ver con gritarle a alguien puto en la calle, pero también tiene que ver con prácticas tan complejas, tan institucionalizadas, ¿no? Porque hay protocolos en los hospitales que dicen, esta persona necesita tener una intervención quirúrgica, ¿no? Y está institucionalizado, está normalizado y genera pues destruirle la vida a las personas. Muchas personas intersexuales que han tenido intervenciones quirúrgicas les remueven, por ejemplo, el clítoris y pierden mucha sensibilidad. Esa es buena aportación, pero quería yo preguntarte acerca de que creciera una persona como dices que es intersexual, que creciera con las dos, sus dos, ¿cómo podría decirse? ¿Genitales? Genitales, que tanto el masculino como el femenino, ¿no llegaría a provocar algún daño psicológico por presentar ese tipo de aspecto? Fíjate que por eso me gustaría retomar los conceptos que están aquí arriba, ¿no? Y vamos a empezar hablando de estos dos conceptos. El primero es sexo y el segundo es género. El sexo se refiere a todas las características sexuales biológicas que determinan quién es macho y quién es hembra en la cultura, de la especie. De la especie. ¿Sí? Es decir, para cada especie esas características son diferentes. Por ejemplo, en los caballitos de mar, las características biológicas que determinan quién es macho son diferentes a nuestra especie. En su especie, quien se embaraza son los machos. Es decir, cada especie tendrá diferentes características que definan quién es macho y quién es hembra. Entonces, dentro de nuestras categorías por nuestra especie, tenemos estas tres: machos,
hembras y en este punto medio están las personas Sí. intersexuales, ¿sí? Ok. Desde la heteronorma solo existen dos, machos y hembras. Y lo Ujú. que queda en medio, empecemos a darnos cuenta que la heteronorma tiene una lógica muy binaria. O eres uno o eres otro, no hay puntos medios. Y es uno de los grandes problemas de la vida misma, porque la vida misma no es así. La vida no es bipolar. Siempre hay puntos medios que están moviéndose y dialogando en todo momento. Entonces, esos tienen que ver con características biológicas, nada más. Sin embargo, los estudios de género dicen que, por ejemplo, una estudiosa mexicana que se llama Marta Lamas, dice que el género se define a partir de la diferencia sexual. Es decir, cuando alguien recibe a un nuevo humanito de la especie, dice, ¿este es macho o es hembra? Y en tanto se define o se asigna se es macho o se es hembra, se le empieza a construir un género. Es decir, nuestros géneros son construidos socialmente, no son naturales. Tú, Mariana, tú, Inés, son mujeres en tanto hay un contexto social que les dijo y las fue educando y las fue socializando para ser mujeres. Tú, Diego y yo, Gabo, somos hombres en tanto nos dijeron que éramos hombres, en tanto nos educaron para ser hombres y en tanto nos socializaron para ser hombres. Y eso es independiente a nuestros genitales. Perdón, de ¿Sí? hecho, Mariana, Inés, no sé si recuerdan que en clase yo siempre decía el siguiente comentario. Era de que es que todo depende de la posición geográfica, la posición histórica que estamos viviendo. Porque no es lo mismo definir hombre a la Edad Media o incluso en Inglaterra, donde el primer ministro se pone una peluca para aparentar ser la primera, la reina y poder tener un juicio, a ser un hombre aquí en México o a ser una mujer aquí en México y ser una mujer en la Edad Media, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas, pero se tiene que posicionar mucho de toda la carga genérica que traemos, porque todo depende de la posición geográfica que estamos viviendo y La el momento temporalidad. histórico que estamos viviendo. Sí, y en tanto, o sea, tampoco hay que irnos tan lejos, ¿no? Recordemos las películas del cine de oro mexicano, cómo eran los hombres, ¿no? Y qué cosas podían hacer los hombres en ese entonces y qué no podían hacer, y qué cosas ya podemos hacer los hombres y qué cosas ya no podemos hacer. Todo eso tiene que ver con una dialéctica constante de lo que hemos aprendido y hemos socializado del ser hombres, ¿no? Y en todo caso también del ser mujeres. Entonces, si se dan cuenta, estas cosas que hemos aprendido son independientemente de nuestros genitales y de nuestros cuerpos, ¿sí? Ustedes se han referido a mí como hombre y no les he tenido que enseñar mis genitales, ¿no? Es decir, Sí. cuando vamos por la calle o cuando vamos por la vida, aprendemos, más bien leemos ciertos códigos culturales para saber si nos estamos relacionando con hombres o con mujeres, ¿sí? Y eso es muy independiente de los genitales. Entonces, en el caso de personas intersexuales, es decir, que no tienen definido un sexo como macho o como hembra, su identidad de género, es decir, si son hombres o mujeres, tendrá que ver con cómo se sientan. Justamente ahorita estamos hablando de Agnes Torres. Ella fue una estudiosa de la transexualidad y en su tesis que tiene de la licenciatura, muy interesante, plantea que hay investigaciones que hablan sobre cuándo se empieza a determinar que una persona se sepa a sí mismo como hombre o como mujer, y la mayoría de los estudios concluyen que aproximadamente a los 3 años las personas ya sabemos si somos hombres o si somos mujeres, y que esa identidad es independiente a los genitales que tenemos. Entonces, en el caso de una persona intersexual, puede ser intersexual, pero puede ser intersexual hombre, o puede ser intersexual e intersexual mujer, porque estas categorías son independientes. Oye, Sí, Gabo, el sexo y el género son independientes. oye, tengo una pregunta. Por ejemplo, volvemos al acrónimo. El LGB, hasta ahí me detengo, porque el L es lesbiana, G es de gay y B es de bisexual.
Hasta donde Sí, yo tengo entendido, y obvio tú tienes más conocimiento de esto que yo, hasta donde yo tengo entendido, estas son las únicas 3 orientaciones reconocidas hasta el momento. sí, pues hay muchas más. O sea, porque y realmente lesbianas y gays no es una orientación sexual como tal, son identidades políticas resultadas de una orientación sexual. Explico, Sí, ¿qué es una sí, porque al orientación fin y al cabo sexual? es homosexualidad, o sea, las dos serían homosexuales. Exacto, lesbianas y gays son homosexuales. Este, y las personas gays y lesbianas utilizamos estas identidades para posicionarnos políticamente ante el mundo. ¿Qué es esto de posicionarse políticamente? A veces parece que es tener un discurso legislativo, o estar en el Congreso gritando, o salir en las marchas de diversidad sexual. Sí es eso, también es eso, pero el simple hecho de posicionarte dentro de, por ejemplo, con tu familia, en la sociedad, salir en la calle de la mano, eso es un posicionamiento político, es decirle al mundo que existimos, por ejemplo, ¿no? Y por eso han existido esas identidades políticas. Interesante es ver que las personas bisexuales no tienen una identidad política, se han quedado con los términos médicos, ¿no? Y desde la sociología, que es bisexualidad. Eh, Tú me dices, ¿cuáles son las orientaciones sexuales? Pues la más regulada es la heterosexualidad, Ujú. está la homosexualidad, Y la la bis- bisexualidad, y también hay muchas otras como pansexualidad, como demisexualidad, asexualidad, ¿no? Y de hecho ahí está la última letra de acrónimo, LGBTTIQ y la A. También está la A que se refiere a personas asexuales y que también forman parte de las orientaciones sexuales, pero son solo esas. Bueno, Gabo, como te seguíamos diciendo, bueno, de hecho, Mariana tiene una propuesta. Bueno, yo comentaba que podríamos ir letra por letra y ir definiendo las características de cada uno para que pudiéramos identificarlos o identificarnos en ese aspecto. Muy bien, pues vayámonos letra por letra. La primera es L, o bueno, las primeras dos es LG, que como decíamos hace rato, este, si aquí está el término de orientación sexual, abajo está la homosexualidad y abajo está la identidad política, ¿no? Entonces, la identidad política, lesbiana y gay, responden a una orientación sexual, que es la homosexualidad, y que la homosexualidad responde a esta gran categoría que es orientación sexual. Entonces, hay personas que me han dicho como, bueno, es que ustedes los gays siempre se quieren nombrar y nosotros los heterosexuales no vamos por la calle ahí diciendo que somos heterosexuales. Pues Ujú. no lo hacen porque lo que hace la heteronorma es dar por hecho que todas las personas son heterosexuales y a la vez sí lo están haciendo, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, las personas enseñan un anillo de bodas, ¿no? Ahí estás demostrando que eres heterosexual o cuando las personas pues, heterosexuales van caminando por la calle de la mano o tienen en su coche en la parte de atrás estas calcomanías que hacen referencia a la familia del papá, mamá, hijos e hijas, eso es demostrar que eres heterosexual. Me voy a cambiar de habitación porque ya está escuchándose mucho la lluvia. Pero aquí estoy con ustedes. Entonces, es pues posicionarte y nombrarte con tu orientación sexual. Y La orientación sexual entonces lo definimos como nosotros nos sentimos. la orientación sexual se podría definir como aquellos gustos, eh, un gusto erótico y relacional que tiene una persona a otra en relación a al género de las personas. Es decir, alguien es homosexual, el prefijo viene de lo mismo,
en tanto a un hombre gusta de un hombre. Una mujer es homosexual en tanto una mujer gusta de otra mujer. Hetero significa lo otro, entonces es cuando un hombre gusta de una mujer o cuando una mujer gusta de un hombre. Bisexual es cuando un hombre gusta de tanto hombres como mujeres y cuando una mujer gusta tanto de mujeres como de hombres. De hecho, en uno de los talleres que tomé con Gabo, hubo una explicación que a mí se me quedó así como que súper grabada y creo que fue para mí muy sencilla de entender. Espero poderlo explicar bien. A mí nada más me dijeron, la orientación es con quien te puedes enamorar y puedes coger. O sea, debe de tener como que las dos condiciones. Forzosamente enamorar y coger, porque si solamente puedes coger, entonces solamente es una preferencia, no es una orientación. No sé si me estoy dando a entender y si estoy en lo correcto, Gabo. No necesariamente, es decir, hay personas que pueden solo coger con alguien y sí es su orientación. La diferencia entre orientación y preferencia sexual es que la orientación se refiere a un gusto y la preferencia sexual se refiere a una práctica. No necesariamente, y hay prácticas que no necesariamente están ligadas al gusto. ¿Sí me explico? Es decir, les voy a contar algo muy jocoso. Una vez yo di clases de hecho, a personas de derecho, y uno de mis alumnos, resultó que me lo topé en un antro gay como stripper. Y él, pues, literal, pues se encueraba, ¿no? O sea, se quitaba la ropa, dejaba que las personas lo tocaran. No me consta, pero muy probablemente se dejaba realizar sexo oral, ¿no? A cambio de dinero. Y eso es una práctica, y entonces, por preferencia sexual, él era homosexual o bisexual, es decir, que podía relacionarse tanto como hombres o como mujeres, por lo menos en ese contexto muy específico, era homosexual, porque con quien se relacionaba era con hombres, por preferencia sexual, pero eso no significa que le gustaran los hombres, es decir, lo hacía porque era parte de su trabajo. ¿Sí me explicó? Sí. Yo no sé si él era homosexual por orientación sexual. Lo que nos decía en clase es que él era heterosexual por orientación sexual y por lo que entiendo tenía novia. Es decir, que le gustaban las mujeres, pero una cosa es que te gusten las personas y otra cosa es que practiques algo con las personas. Otro ejemplo, las personas que están en condición de aislamiento, muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, en cárceles, en monasterios, quienes están en barcos, los ¿cómo se llaman? Marinos, estas personas que están en condición de ¿cómo se llama? Aislamiento. Aislamiento. Ajá, cuando las personas están en condición de aislamiento, suelen tener prácticas homosexuales porque, por muchas razones, ¿no? Por desahogo, por dominio. Por necesidad. Por necesidad y también por dominio, ¿no? Es decir, en las cárceles muchas veces hombres violan a otros hombres para ejercer dominio y control. Y eso tiene que ver con una preferencia sexual. No necesariamente es que ellos por orientación sexual sean homosexuales. ¿Sí me explico? Otros casos es que hay, por ejemplo, pensemos una mujer que se tuvo que casar con un hombre porque sabía que en su contexto social, si ella decía abiertamente que es homosexual, le iba a ir mal. Entonces a ella por orientación sexual le gustan las mujeres, pero decidió por práctica, es decir, por preferencia sexual, salir y casarse con un hombre. Entonces, a veces coincide la preferencia con la orientación sexual, pero eso no es siempre. Lo ideal es que así sea, ¿no? Pero hay muchas razones dentro de los contextos sociales que hace que a veces no coincidan. ¿Cuál es el término adecuado para nombrar? Los dos tienen sus características muy especiales e importantes. Yo como sociólogo prefiero hablar de orientación sexual.
Ustedes como abogados y abogadas generalmente utilizan el término de preferencia sexual porque en leyes tiene que ver con las prácticas, no tanto con lo que las personas deseen hacer, sino con lo que ya hizo. Entonces, de hecho, en la Constitución está, en el primero constitucional, está escrito como preferencias sexuales porque tiene que ver con estas prácticas, no con los gustos. Ok. Entonces, perfecto. vamos con L, se refiere a lesbiana. G, que se Lesbianas. refiere a gay, y B, que se refiere a Ujú. bisexual. Hace un rato comentabas que este caso es muy específico, porque ellos no tienen como que una cultura política, sino se apropiaron como un término médico. Sí, o más bien no han saltado a tener una identidad política, porque al final también las personas homosexuales, antes se utilizaba ese término, ¿no? Las personas se asumían a sí mismas como homosexuales y ya después hubo movimientos políticos que hiciera que las personas se asumieran con otras palabras, ¿no? En Estados Unidos surge el término gay, que literalmente significa feliz, y que fue Judy Garland se llama, la de El Mago Sí, de Oz, sí. la que esta actriz fue quien nombró así a los seguidores de ella, ¿no? Y por eso se asumieron a sí mismos como gays. Pero aquí en México tenemos otras etiquetas o nombres para nombrarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Joto, que, que viene de las prácticas de la revolución, en donde las personas eran encarceladas según ciertos pabellones, ¿no? Y el número 10, que correspondía a la letra J, era para las personas homosexuales, y entonces se decía el dicho de ya callen a los jotos, ¿no? Y de ahí surge la palabra joto, y que digamos que sería la traducción cultural de gay que viene de Estados Unidos. Sin embargo, ya no los apropiamos, ¿no? O sea, el término gay ya lo asumimos aquí en México como tal, pero también hay muchos otros, ¿no? También hay un movimiento puto, ¿no? De los hombres que se asumen a sí mismos como putos, resultado de la teoría queer, que dicen, si tú estás utilizando esta palabra para agredirme, entonces yo la utilizo para identificarme a mí mismo como tal, y entonces tu ofensa pierde valor, ¿no? Pero Pinche entonces puto. la palabra puto sigue siendo una ofensa hasta el momento, que ahorita con la cultura queer están modificando. Pues sí, o tal vez no mucho. Sí, también, es que Es, también, por es el ejemplo, intento, a lo mejor, ¿no? sí, Tratar claro, de que no sea ofensa y que se adapte a la persona, no como ofensa, sino como identidad, podría decirse, ¿no? así es. Pero, por ejemplo, ustedes lo sabrán que siguen habiendo personas que utilizan la palabra gay como para ofender, ¿no? O sea, ya no seas gay. Sigue siendo un peyorativo, a pesar de que tiene toda una reivindicación política, sigue habiendo discriminación y sigue siendo ofensivo, ¿no? Pero sí, más bien, sí, creo que fue un poco rudo. Sí tiene que ver con un diálogo, ¿no? O sea, estos movimientos sociales al final sí han tenido esta reivindicación política de decir yo me asumo como gay o yo me asumo como puto o yo me asumo como joto para quitarle la carga peyorativa a la palabra. Sí, Ok, pero entonces muy estábamos con la inteligentemente. bisexualidad. Perdón, vas, Mariana. No. Dije que era una acción muy inteligente, porque el hecho de que las palabras ofensivas las tomes para ti como algo que no te ofende y es parte de tu identidad, sí pierde valor y ya no te va a provocar nada. Yo creo que ese movimiento está muy bien. Y al final de cuentas, las personas tienen que aceptar que la ofensa no siempre va a ser total, sino que va a llegar un momento en que te la van a decir y a ti no te va a afectar en nada, al contrario, te va a identificar. Ok. Claro, yo estoy de acuerdo, sin embargo, una de mis críticas a la teoría queer justamente es que quita la responsabilidad al agresor, porque al final el vato va a seguir utilizando la palabra para agredir. Y que bueno, que a ti te afecte o no te afecte, eso bueno ya es un proceso personal que ya dependerá de qué tantas herramientas tengas para afrontar a la discriminación que está ahí afuera, pero bueno, al final eso no debería importar.
lo que debe importar es que la gente deje de discriminar, ¿no? Sí, Y regresarle la responsabilidad a quien la tiene, al que agrede, ¿no? Porque si no volvemos a estas frases que decían nuestras mamás de, el valiente vive hasta que el cobarde quiere y no te dejes y regrésasela y solo es una pugna donde vuelve a responsabilizar, bueno, realmente es un proceso de revictimización, ¿no? Donde la víctima otra vez es la culpable porque se sintió mal, ¿no? O porque se sintió agredida. Pues no, la otra persona no debió haber política y yo creo que ambas sirven. Creo que la mía sirve, creo que la que acabamos de decir, de apropiarte de la ofensa para quitarle el peso, también sirve. Y pues eso es lo interesante de las posturas políticas, ¿no? Que pueden haber muchas y que pueden estar ahí dialogando. Ok, pero bueno, regresando un poco al acrónimo, estábamos con bisexualidad. ¿Cómo definirías Sí, la bisexualidad o cómo se define más bien la bisexualidad? pues por orientación sexual tiene que ver con un gusto tanto por hombres como por mujeres. Así Así de de sencillo. sencillo. Ok, y luego siguen, ¿qué sigue? Las TES. ¿cuántas Las dos primeras, bueno, más bien la primera es travestismo. Ujú. Y el travestismo tiene que ver con una expresión comportamental de la sexualidad humana. Todo este término así gigantesco, lo repito, expresión comportamental de la sexualidad humana tiene que ver con un gusto. Todas las expresiones comportamentales son gustos. De hecho, hay una propuesta de una sexóloga veracruzana que se llama Silvia Susana Jacome, que propone que el término de orientación sexual y preferencia sexual ya ya están rebasados, porque si se dan cuenta, se basan en cuál es tu género. Es decir, tú eres homosexual en tanto tú eres un hombre que gusta de otros hombres, o tú eres heterosexual en tanto tú eres una mujer que le gustan los hombres. Es decir, está basado en el género de las personas. Y lo que propone Silvia es que lo pongamos en el término de gustos, es decir, la etimología del gusto es filia. Entonces, en vez de decir yo soy homosexual, tendríamos que decir yo soy ginéfilo, ¿no? Es decir, me gustan las mujeres. O yo soy andrófilo, me gustan los hombres, ¿no? Entonces, lo que dicen las expresiones comportamentales es que esté basado en los gustos. En este sentido es que existen las personas travestis, personas que gustan de vestirse. El travestismo más común es con la ropa del otro género. Eh, y esto solo tiene que ver con ese gusto. Es decir, hay personas que son travestis, por ejemplo, hay hombres que son travestis y que siguen siendo hombres, solo lo están haciendo porque les gusta vestirse de mujeres. Y puede haber hombres que sean travestis y que sean heterosexuales, es decir, que le gusten las mujeres, porque al final el travestismo tiene que ver solo con un gusto por vestirse con esas ropas y ya. No modifica la identidad de género y no modifica la orientación sexual. ¿Queda claro eso? Sí, de Sí, sí, hecho, Oh, claro. Yo, así como dices, el género tiene su forma de expresión a través de la ropa, de las actitudes, del lenguaje, y entonces es donde aquí, los chicos empiezan a definirse, a definir, por decir, sus gustos, sus preferencias, y es donde puedes como que identificarlos, ¿no? una No, pregunta. Ay, justamente todo lo que dijiste, no. El travestismo solo tiene que ver con un gusto. Da igual si eres hombre, da igual si eres Sí, mujer, da igual si te gustan las mujeres, da igual si te gustan los hombres. De hecho, es todo lo contrario a lo que dijiste. sí, no, yo me refería a hablando de género, no de ser transvesti, sino yo me refería a que la persona, cuando hablas de género, la puedes como que identificar a través de la ropa, las actitudes, el lenguaje, por decir de una persona homosexual, de su manera de hablar, su manera de comportarse.
No estaría tan de Y acuerdo, Inés, porque, o sea, Neta. existe, por ejemplo, en las personas homosexuales existe el privilegio de ser heteronormado. Entonces, o sea, no precisamente por su manera de hablar o su manera de vestir puedes identificar que es una persona homosexual. Porque simplemente, o sea, por ejemplo, yo, no por el hecho de que me guste, de que tenga tatuajes o de que ahorita me haya pintado el cabello de colores o lo que sea, me voy a definir como una persona homosexual, sino por otras situaciones. O sea, o sea, hay un podcast bueno, hay otro podcast que sacaron un capítulo llamado así, El beneficio de ser heteronormado, y justamente hablan de los hombres gays que tienen como que ese beneficio de ser heteronormados porque la gente en especial no los anda muele y muele y muele y muele, pero al fin y al cabo siguen siendo gays. No por el hecho de que se estén agrupando o se estén identificando con una forma de vestir, hablar o comportar. Me queda claro eso y lo entiendo perfectamente. Yo voy a aterrizarlo en un ejemplo. Eh, Tengo conocidos donde desde pequeños nosotros nos dimos cuenta que tenían una manera de caminar, de comportarse, de dirigirse, como dices, no están autonormados, entonces estos jovencitos a la larga, ya cuando crecieron y todo esto, pues sí, efectivamente como nuestras dudas eran acertadas y pues sí, es a lo que yo me refiero, que sus maneras de caminar, de hablar, de comportarse, daban, se notaba que tenían otra preferencia sexual. Eran niños y tenían, bueno, eran niños, tenían atracción hacia los hombres. Mira, que tal vez algo que puede resolver esto que planteas es otra categoría que se llama expresión de género. Es decir, Sí, una es el exactamente. género. El género tiene que ver con si nos identificamos como hombres o como mujeres, así de sencillo. La siguiente es expresión de género, que tiene que ver con que las personas somos masculinas o femeninas. Es decir, a lo largo de nuestra vida, las personas somos tan masculinas o tan femeninas dependiendo del contexto social, de qué tan de humor estemos, de qué tantas ganas tengamos. Por ejemplo, decía Diego de pintarse el cabello o no, por ejemplo, a ustedes, tal vez mujeres les han dicho como, ay, te ves muy machorra, ¿no? Porque, no sé, porque no te rasuraste las axilas, porque no te depilaste las piernas, porque estás haciendo deportes, porque estás cargando un garrafón, etcétera. Todo eso tiene que ver con la expresión del género. Y Exacto. todo eso es independiente a la orientación así sexual, sexual. ¿sí? Les pongo otro ejemplo. ¿Conocen a Cristian Castro? Sí. Cristian Castro es, eh, es heterosexual, es decir, le gustan las mujeres a él, pero él ha sido muy criticado en medios de comunicación de su supuesta homosexualidad y las únicas bases que tienen para criticar a Cristian Castro es su expresión de género, es decir, que se ve femenino, pero no le conocen ninguna pareja sexual hombre. ¿Sí? Chequemos entonces el prejuicio que hay con respecto al suponer que un hombre femenino necesariamente es homosexual. Sí, hay muchos casos en donde coincide, como el caso que nos acabas de contar, Inés. Sí, pero no es determinante. La expresión de género no determina la orientación sexual, como en el caso que nos decía Diego. Hay hombres que son muy masculinos y que son homosexuales. ¿Sí? Es decir, que alguien sea masculino o sea femenino no determina qué personas les gustan, si los hombres o las mujeres. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí me Muy quedó claro. claro. Bueno, mientras seguimos con la siguiente T. Iba Ah, yo a preguntar algo. Y perdón, Marianita. disculpa por disculpa por No, mis dudas, pero sí tengo varias. adelante. Ay, la En vieras en cuestión, clase, no manches, se la pasa preguntando a esta mujer, ¿eh? O sea, Qué bueno. en cuestión a lo mejor, de las letras que nos manejas aquí, esas pueden ser combinadas, o sea, pueden combinarse a lo mejor una persona lesbiana con transvestismo o un gay con travesti, así, pueden combinarse, pueden haber varias. Sí, en tanto no formen parte de la misma categoría que está arribita. ¿Sí? Es Ajá, decir,
Alguien puede ser intersexual y esa categoría tiene que ver con el sexo, ¿sí? Alguien puede ser por género hombre, es decir, su sexo es intersexual, pero se construyó como hombre, intersexual. Intersexual hombre puede ser masculino, expresión, que responde a la categoría de expresión de género. Por identidad de género, bueno, ahí no queda, ya lo vamos a ver después por qué no. Por orientación sexual, él puede ser homosexual, o sea, y se puede identificar como gay, es decir, puede haber un hombre intersexual que es masculino, que es homosexual y que se traviste en la noche, ¿no? O sea, que le gusta mucho, que trabaja en, ya no sé qué antros hay ahí en Puebla, No sé, no conocemos. Nunca me he querido acompañar, y ¿tú crees? ¿Qué es lo peor? que trabaja en la noche en el Francos, ¿no? Sigue abierto. Entonces sí, son las categorías sexo, género, orientación sexual y expresiones comportamentales. Entonces sí se pueden combinar. Sí puede haber personas que pertenezcan a muchas de estas letras. Perfecto, ya continúa, Dieguito, gracias. No, pues seguimos. Pasamos a las otras tres. Transgénero y transexual. Hay una división de este sexólogo mexicano que se llama Juan Luis Álvarez Gallú, que define, que lo difiere como que una persona transgénero es aquella que modifica los elementos del género. ¿Cuáles son los elementos del género? El cabello, la ropa, el tono de voz, los zapatos que se usan, la forma en la que nos movemos, cómo hablamos, etcétera, de un género al otro, es decir, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y la diferencia con transexual es que modifica su sexo, es decir, de macho a hembra o de hembra a macho. ¿Qué modificaría? Las 5 dimensiones del sexo. Las gónadas, es decir, que se remuevan los testículos o que se remuevan los ovarios, las hormonas, ya sea que se inyecten testosterona o se inyecten estrógenos, los genitales con una reconstrucción de sexo, o las características sexuales secundarias, los pechos, las caderas, la manzana de Adán. Muchas mujeres trans lo que hacen es, se la truenan, ajá, en prácticas muy negligentes, ¿no? Hay mujeres trans que se inyectan aceite en las caderas para que se formen, ¿no? Que también es una práctica muy peligrosa, que puede provocar necrosis, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Sin embargo, Agnes decía que estas diferencias pues también eran muy socioculturales, porque lo que decía ella era que al final la diferencia entre una persona transgénero o transexual es cuánta lana tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ella vivía en México no había ningún hombre transexual, porque las operaciones de una faloplastía, es decir, modificar una vulva a un pene, solo habían en 3 lugares del mundo, o las más cercanas para México eran en Cuba, en Miami y en Argentina. Entonces, para poderte hacerte una faloplastía, pues imagínate lo que tenías que hacer, tener mucha lana, poder viajar a uno de esos países, que tu situación legal con respecto a tu IFE estuviera todo en orden, poderte quedar allá, lo que cuesta la cirugía, todo el tiempo de recuperación, porque además la faloplastía se hace en 3 tiempos. Se remueven pedazos de piel, ya sea del brazo o de la pierna, para generar así el falo. Después se remueve el clítoris y son 3 cirugías. Y un hombre trans tiene que esperar el tiempo de sanación entre cada cirugía y poderse mantener. O sea, si vamos a utilizar estos conceptos para definir y diferenciar una persona transgénero, una persona transexual, lo que decía Agnes Torres es que esto se debe solo a entonces un asunto de poder económico. Oye, entonces ella, concluyo esto rapidísimo, ella decía que
que más que diferenciar a las personas transgénero de las transexuales, solo utilizaba el término trans. Estoy yo muy de acuerdo y pues en adelante voy a utilizar, no haré distinción entre estas dos T's y me referiré a personas trans. Ahora sí, Gabo. Oye, una pregunta. Yo asistí a cursos con Agnes también. Y también una de las situaciones que ella comentaba, que a mí me causaba, bueno, que me causó curiosidad y lamentablemente no tuve la oportunidad de preguntarle, era, ella primero decía, o sea, como con el afán de definir, o sea, los transgéneros son los que, o sea, sí me reconozco internamente como, o sea, externamente todo el mundo me conoce como Diego, pero internamente soy Juanita, y dentro de mi intimidad, o dentro de mi espacio, o dentro de mi burbuja, como cada quien lo quiera llamar, me puedo expresar y vivir como Juanita, ¿no? Y ya posteriormente la transexualidad, ella sí, justamente lo que comentas, ella sí decía que era parte de la economía que cada quien tuviera. Pero una vez hizo un comentario que te digo, ya no tuve la oportunidad de seguir ese curso, porque ella decía que había la posibilidad de ser transexual sin la necesidad de operaciones, lo cual no sé cómo. Sí, bajo esta lógica de lo que dice Juan Luis Álvarez Gallú, es que, por ejemplo, un hombre trans, No o sea, modifica su cuerpo. las personas trans modifican su cuerpo. Pero es que no sufren un cambio con operaciones. Así es. Pero Y entonces las personas transgénero, ellas sí se operan. No. Se no, ponen, o sea, Bueno, nada más sería el cambio de sexo, ¿no? Bueno, en cuestión de la operación que dijiste que era la ¿qué? faloplastía o La vaginoplastía. Ajá. Pero recordemos que el sexo tiene muchas más dimensiones. sí, o sea, boobies, Es- nachas y así, ¿no? Así es. Están las hormonas, las gónadas, los genitales y las características sexuales secundarias. Todas estas cuando se modifican, bueno, y hay otra que son los cromosomas, pero actualmente no se pueden modificar los cromosomas. Estas cuatro sí se pueden modificar. Cuando se modifican cualquiera de estas cuatro, entonces ya se está hablando de transexualidad. ¿Sí? Entonces, alguien puede no hacerse una faloplastía, pero te puedes vendar los senos para que no se note que tienes senos. Y entonces la gente cuando te ve en la calle no vea que tienes busto y que te veas planito, entonces ya pueden reconocer que eres un vato, ¿no? O hay hombres trans que se inyectan testosterona para que les crezca la barba. Eso también es un tipo de transexualidad sin necesidad de una cirugía, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, yo puedo ser transexual y ustedes no lo pueden saber. Claro. Lo que están viendo actualmente, puede que yo me haya sometido a un tratamiento hormonal, tener barba, yo puedo tener vulva y ustedes no lo saben, no les he enseñado mis genitales, ¿sí? Y al final, la forma en la que me están tratando es como hombre, porque así me he presentado y son las características físicas con las que me presento con ustedes también. Ok. De los términos, también hablaste sobre las personas pansexuales. Sí. Ese responde a la orientación sexual y podríamos definir a la pansexualidad como aquellas personas que tienen un gusto a nivel erótico o a nivel relacional, independientemente del género de las personas. Bueno, Gabo, entonces, ¿cuántas T son? ¿3 nada más? Son esas tres. Y la siguiente es la I, que ya explicaste. La intersexual. Sí, ya hablamos de ella. Inés dijo algo muy interesante que estaría chido que lo dijera otra vez. Ok, bueno, lo voy a repetir. La Organización Mundial de la Salud eliminó la palabra homosexualidad de su lista de trastornos mentales y es el Día Mundial contra la Homofobia, 17 de mayo de 1990. Y bueno, lo más ampliado es Día contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, ¿no? Fiesta. Perfecto. Perdón. También quiero puntualizar que otro de los avances ya del año 2000, bueno, 2000 y algo,
ha sido el de los matrimonios igualitarios. Eso me ha gustado bastante. Es como tener una igualdad de derechos, ¿no? Sí, tal cual. Oye, Gabo, ahorita que Inés tocó este tema, me causa curiosidad. Hace algunos años, unos 2, 3 años, en el programa de Televisa de hoy, salió justamente, tenían una mesa de discusión, donde justamente sacaron ese tema de que sacaron homosexualidad dentro del libro donde juegan los psicólogos a ser psiquiatras. Perdón. Obvio había dos partes, o sea, las que estaban a favor y los que estaban en contra. El que estaba en contra, porque solamente era una persona, el que estaba en contra les pregunta, o sea, ¿ustedes vieron los estudios que hicieron para poder sacar la homosexualidad de enfermedad mental? Y los otros, no sé con qué intención responden, pero responden que sí. Entonces, nuevamente les vuelvo a contestar, no hicieron ni un estudio, solamente lo sacaron por sacar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque hasta donde yo he estudiado, obvio tú eres psicólogo y sabes más que yo, pero hasta donde yo he estudiado, la homosexualidad se sacó porque la consideraban como una depravación. Cuando se dieron cuenta que ya había sentimientos involucrados y no solamente eran actividades sexuales, fue cuando empezaron a hacer estudios para poderlo sacar del DSM-3. ¿O estoy equivocado? Realmente no tengo claro cuáles fueron las razones para empezar a investigar. Ahí sí desconozco. Ok, Gabo, gracias. La verdad, aclara tus ideas, Dieguito. Ah, Oye, no, ¿por qué? Mis ideas no fueron tan malas. no. Pero No, Bueno. más bien estaría interesante como pensar por qué alguien considera que sí debería estar relacionada a un gusto por alguien, Como enfermedad. como una enfermedad, ¿no? O sea, creo que ahí está lo interesante. Estudios sí hay muchos, o sea, hay muchísimos trabajos que se han hecho al respecto. Y no es que haya, o sea, que la OMS o que la APA, que es quien genera los manuales diagnósticos de las enfermedades mentales, se basen solo en un estudio, sino que hay muchísimos, ¿no? Y y pues muchas de las conclusiones es que tienen que ver con eso, con que son formas de gustos y no tendrían por qué ser una patología, por lo tanto no debería haber un tratamiento para su erradicación, ¿no? Porque a la gran pregunta de cómo surge la homosexualidad, se puede hacer la misma pregunta a cómo surge la heterosexualidad. Las conclusiones no son determinantes. Hay tanto información que dice que tiene que ver con que las personas nacen y también con que las personas se hacen, tanto las homosexuales como las heterosexuales. Es decir, que sí hay una predisposición genética. Se han hecho estudios con respecto a la cantidad de hormonas que tienen las personas, a la exposición de hormonas que vivieron los fetos en el útero, etcétera, pero que también están viciadas estas investigaciones porque no tienen un corte social, solo tienen una perspectiva biológica. Y entonces hay que entender que la orientación sexual no solo es un asunto biológico, sino es en gran medida social. Y también hay investigaciones de corte social que no tienen fundamentos biológicos. Entonces, mientras quienes hacemos investigación no hagamos estos estudios transdisciplinares, pues tampoco va a haber una conclusión que sea más holística, ¿no? Lo que yo considero que debería ser más clave cuando hablamos de estos temas es la violencia, los derechos humanos que siguen viviendo las personas, más allá de definir si las personas nacen o se hacen. A mí eso, la verdad, se me hace irrelevante. Lo que sí se me hace muy grave es que se sigan matando a las personas por ser homosexuales, que se sigan torturando a las personas, que les sigan arrancando los genitales, que las sigan amenazando, que sigan viviendo contextos llenos de violencia,
que las autoridades sigan validando las formas de discriminación. Eso es lo que a mí se me hace interesante. Eso es lo que considero que deberíamos dialogar. Más allá de dónde viene eso, pues sí es un dato interesante para saber de dónde viene, así como saber por qué, no sé, nuestro color de piel es el color de piel que es, o tenemos, no sé, las orejas más grandes. En esa cuestión está Inés. De- Inés tengo varios un caso, ¿no, Inés? Sí, bueno, tengo otro caso, voy a exponerlo, es donde un niño británico sufrió durante años los abusos de sus padres. Salió una nota periodística donde decía que los padres violaron al niño desde que tenía 11 años para curarlo de la homosexualidad. Fue un acto cruel, violento, porque el niño fue violado repetidas veces por su madrastra, por su padre, para que entre la mentalidad de ellos para curarlo. Este caso fue en el año de 1993, como repito, en el Reino Unido, y esto pues refleja la poca aceptación, ¿no? Hacia las personas homosexuales en este caso, y yo siento que no hemos como que logrado, sí hay lugares referentes para pedir ayuda, ¿no? Pero un niño de 11 años que es violado, transgredido de esta manera, ¿cómo lo proteges si muchas veces los padres, tú vives en ese estereotipo papá, mamá, hijo, no sabes qué hay detrás de la puerta? Antes de que contestes, Gabo, de hecho, a mí la verdad se me hace muy sorprendente el hecho, y fue una de las razones por la cual decidí estudiar Derecho, el hecho de que estamos en el año 2020 y que todavía existan campamentos con terapias de conversión, con prácticas del medioevo. O sea, en verdad es sorprendente la victimización que existe frente a todo esto, porque no solamente es ese caso en específico. O sea, no hay la necesidad de cruzar todo, de cruzar todo el océano para encontrar un caso en otro continente, porque es muy común, súper común, que pseudopsicólogos estén en estos casos de terapia de conversión, y que lo único que hagan, hasta donde yo sé, cambian comportamientos, más no orientaciones, que son cosas muy distintas. Ahora sí, Gabo, te dejo. Sí, y de hecho a veces más que cambiar comportamientos, lo único que generan es culpas, ¿no? A todas estas prácticas se les denomina desde el derecho ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, y es la que ahorita está presentada a nivel federal para que se modifique y se considere como un delito. Hasta que no se resuelva ahí, pues va a ser difícil que se pueda bajar a nivel estatal y a nivel municipal, pero pues ahí está, ¿no? Sí, es impresionante, sí, pero también hay que entender que esta es una forma institucionalizada de también prácticas culturales más cotidianas, ¿no? Es decir, cuando conocemos niños pequeños y que los papás les dicen no llores, no seas jotito, eso también es una forma de COSIG, ¿no? Es una forma de querer modificar que las personas puedan expresar sus emociones, ¿no? En este caso, una emoción relacionada con la feminidad, cuando todo el mundo llora, ¿no? Y no tendríamos por qué decirles a los niños que el llorar está relacionado con ser jotito. Pero ahí está lo grave, ahí es donde tendríamos que poner el énfasis. El caso que dice Inés es uno de los cientos que están documentados y de los que viven todas las personas al día de hoy. Yo conozco gente que ha vivido exorcismos, ¿no? O sea, que les han querido exorcizar demonios gays, o gente que va con disque profesionales de la salud y que solo lo único que hacen es sacar dinero, ¿no? Y bueno, generar daños y huellas profundas en la vida de las personas, ese es el problema, ¿no? Ahí hay que poner mucho énfasis. Entonces, pues qué bueno que también existan estos espacios para poder hablar del tema y que pensemos las veces que nosotros hemos
provocado ecocigs, ¿no? Que le hemos dicho a alguien, no hagas eso porque eso no es de mujeres, no hagas eso porque eso no es de hombres, no hagas eso porque te ves puto, no hagas eso porque te ves bien lencha, ¿no? Esas son formas de ecocig y pues hay que dejar de practicarlas. Yo creo que lo más marcado que siempre se ha visto en la comunidad LGBT es justamente la marcha. O sea, que yo me reconozco como un hombre homosexual, a mí me costó mucho trabajo reconocer el trabajo que se hace para que se haga primero la marcha y dos, el objetivo que se tiene, porque sí, se maneja como un carnaval, sí se maneja como una exhibición, pero gracias a esas personas es que actualmente tenemos derechos, actualmente tratamos de tener una igualdad. Porque lamentablemente con las personas que más se visualizan, por ejemplo, lo que decía Inés, un hombre muy afeminado tiende a ser más atacado a un hombre gay igual que no es femenino. Pero gracias a ese hombre gay afeminado, los que todavía estamos entre comillas entre la heteronormatividad somos menos discriminados, pero gracias a la visualización que tienen esas personas. Y lo más grande que se tiene es que siempre, si quieren respeto, respétense ustedes porque en la marcha bla, 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 bla. Pero gracias a esas marchas se han conseguido avances extraordinarios, en verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, también hay gente que es súper reconocida, artistas, no sé, gente muy inteligente, gente que ha aportado mucho a la humanidad, que han sido personas gays y que pues yo digo, no, para mí no me importa su sexo, a mí me importa que sean exitosas y que resalten y que vivan su vida a plenitud. Sí, claro, y que también hay que respetar a la gente, aunque no sea eso, ¿no? Aunque sean tontas, aunque no sean exitosas y demás. O sea, hay que respetar a la gente porque es gente, simplemente, ¿no? De ahí los derechos humanos. Definitivo, o sea, sí, definitivo. Esa es ahora sí que sí es un buen planteamiento, también lo considero bastante. Y sí, como bien dices, nada más que quise hacer notar que hay mucha gente que resalta y no por ser gay, no va a resaltar, no va a salir adelante. eh, yo creo que muchos tienen ese conflicto de no salir del closet por ese control social que existe y porque son agredidos y porque son lastimados y porque la gente, la sociedad no está preparada para convivir como debemos de convivir todos, siendo iguales, sin discriminaciones. Correcto. Pero bueno, De acuerdo. seguimos con el acrónimo y, bueno, ya lo explicaste, que es intersexual. ¿Alguien tiene una duda antes de seguir con la siguiente letra? No, ninguna. No. Ok. Q. ¿Q viene de la cultura queer? Uh-huh. Ok. Pero bien, ¿qué es la cultura queer? Queer es una palabra que se utiliza en Estados Unidos que su definición es torcido y que se utiliza como un slang para hacer referencia a las personas homosexuales. En Estados Unidos a los heterosexuales se les dice straight, que significa que está derecho, y queer significa que está torcido o está chueco. Entonces, de ahí vienen estas palabras y si hiciéramos una traducción cultural, es como si aquí en México a los heterosexuales les dijéramos bugas, bueno, así les decimos bugas, y a las personas gays se les dice putos, ¿no? Con esa connotación, o sea, cuando alguien en Estados Unidos le dice a alguien queer, es con toda la intención de agredir, ¿no? You fucking queer, you fucking faggot o algo así, ¿no? Entonces hubo un grupo de hombres, sobre todo hombres, que se organizan y empiezan
a dialogar y dicen que esta palabra la retoman para que deje de ser una ofensa y de ahí surge la teoría queer. La teoría queer es eso, es una teoría y lo que propone es que más bien lo que propone la teoría queer es que estos roles del ser hombre y el ser mujer como dos pilares de la identidad nos han limitado en nuestro quehacer diario. Y si dejaran de haber hombres y mujeres, pues podríamos alcanzar la equidad social. Entonces, lo que propone la teoría queer es que no existan categorías. Eso es lo que propone. Interesantemente, se ha creado una categoría que busca que no existan categorías, como la queer, ¿no? Es decir, que alguien se autoproclame queer, pues es una contradicción ideológica, ¿no? Porque lo que dice la teoría queer es que no existan categorías. Si tú ya te estás identificando como queer, entonces hay que leer, que por cierto, por aquí tengo un librito de teoría queer que se los recomiendo muchísimo. Pues hay que leer un poquito más. Pero bueno, ahí está. En Estados Unidos tiene sentido porque queer significa putos, ¿no? O sea, esa sería como la tradición cultural. Hay personas que se identifican como queer, como aquí en México hay personas que se identifican como hay un movimiento puto, hay un movimiento joto. En España hay un movimiento marica. Es decir, hay muchas formas donde las personas se han organizado para tomar estas palabras que ofenden y tomarlas como parte de tu identidad. Entonces tomaron como que la palabra más peyorativa para poderla apropiar. Así es. Ok. De ahí va. Y por último, del acrónimo, mencionas la A. Sí. Y la sexualidad tiene que ver con, se puede dividir en dos, como asexual por género, es decir, personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o asexual por orientación sexual, es decir, que no le gustan ni los hombres ni las mujeres. O sea, que no le gusten o que le gusten de los dos, como sea. No, que no le gusten ni los hombres ni las mujeres. Hay muchos tipos de asexualidad. Por ejemplo, hay una asexualidad sexual y que solo se vive a nivel romántico. Personas que no tienen deseo erótico, es decir, que no desean intercambiar besos, caricias, penetraciones, etcétera, pero sí les gusta ir al cine, agarrar de la manita, no sé, agarrarle los chinitos a la persona de enfrente. O sea, como todos estos elementos románticos, pero no los sexuales. Y ese es un tipo de asexualidad. Hay otro tipo de sexualidad donde esta libido reducida es por etapas, ¿no? Hay etapas de la vida donde la gente no quiere tener ningún tipo de relación erótica y otras etapas donde sí. Y después vuelve a bajar el nivel de la libido y así, ¿no? Que puede ser como muy fluctuante. Es decir, hay muchos tipos de asexualidad, pero la sexualidad se caracteriza por eso, ¿no? Por el que no haya un gusto específico por las personas, ni por hombres ni por mujeres. Oye, Gabo, una preguntota. Y por ejemplo, la asexualidad sexual, donde no, o sea, donde lo que tú me comentabas, o sea, sí tienen sí tienen la parte romántica, pero no la parte sexual, porque tienen un libido bajo. ¿Se puede como compensar médicamente? No, porque, por ejemplo, hay personas que, o sea, de las investigaciones que se han hecho, no hay ninguna relación con la cantidad de hormonas, ¿no? Y las personas que se han sometido a tratamientos hormonales, no les empiezan a gustar otras personas. O hay personas que solo les gusta masturbarse, pero no les gustan otras personas, ¿me explico? También se ha clasificado como una patología, pero otra vez regreso al punto, de ahí viene la heteronorma. La heteronorma pues dice que te tienen que gustar las personas, ¿no? Y cuando alguien dice a mí no me gusta nadie, pues se saca de onda la heteronorma, porque como les decía, es muy dicotómica, o te gustan uno o dos, ¿no? Y no puede haber puntos medios, o en este caso no puede gustarte nadie, o al revés, ¿no? Si a ti te gusta mucho coger, por ejemplo,
entonces también tienes ya una patología que se le llama hipersexualidad, ¿no? Entonces, tanto la asexualidad como la hipersexualidad no son patologías, simplemente son diversos espectros de, pues de la sexualidad y la diversidad humana. Ahora, el acrónimo termina hasta ahí. Uh-huh. Entonces, una pregunta. Yo sé que, o sea, toda una comunidad se identifica con estos acrónimos, pero a consideración de cada quien, ¿no crees que son más etiquetas? No, son identidades. Las identidades tienen una razón. Generalmente tiene que ver con visibilizar las violencias que se viven a raíz de las hegemonías. Es decir, si no hubiera una hegemonía que dicta que las personas tienen que ser machos o hembras, no habría personas intersexuales. Si no hubiera una hegemonía que dice que las personas deben ser heterosexuales, no habría personas lesbianas, ni gays, ni bisexuales, ni pansexuales, ni demisexuales o asexuales. Si no hubiera una hegemonía que dice que las personas deben ser cis, no habría personas transexuales o transgénero. ¿Qué es cis? ¿Sí me explico? Cis es cuando hay una relación directa entre el sexo y el género. Sexo macho, género hombre, sexo hembra, género mujer. Cuando es directo, es cis. Surge de una analogía de las uniones, se me fue este término químico, es que viene de la isomería química, de la unión de las moléculas. Cuando las moléculas cuando se juntan directamente, se le llama que es un enlace cis. Y cuando el enlace es cruzado, se le llama trans. De ahí viene esa terminología. Y después la retoman desde las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona cis porque soy macho y mi género es hombre. La relación es directa. Si yo fuera una hembra, si yo hubiera nacido como hembra y me identifico como hombre, yo sería trans. ¿Sí me explico? Sí. 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 Pero regresando a tu pregunta, sí son etiquetas, pero estas etiquetas tienen una función, hacer visible que existen esas hegemonías. Ese es el punto. Si no hubieran esas hegemonías, pues probablemente la gente no tendría estas identidades. Lo que pasa con las personas heterosexuales. Las personas heterosexuales no tienen que nombrarse a sí mismas porque la hegemonía ya las nombra en todo momento, en todo lugar. ¿Sí? Yo no voy por la vida diciendo que soy cis porque ya tengo esa hegemonía, la hegemonía cis. Ok. Ok. Pues, chicas, ¿alguna de ustedes tiene alguna duda extra? Creo que muchas, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna, no, ahorita no me viene ninguna a la cabeza, pero sí, sí es importante que en el futuro no hubiera este tipo ni tampoco decir que somos heterosexuales, ni que soy lesbiana, ni que soy nada, que todos somos iguales ante el mundo, ¿no? No habría por qué haber etiquetas, ni tampoco, características especiales, nada. Simplemente ser un ser humano como cualquiera. De Bueno, hecho, perdón, era lo que alguna vez yo les llegué a comentar a ustedes, o sea, de que yo quiero que me reconozcan por ser un buen abogado o un buen aduanero o una buena persona antes de que me reconozcan de ser el gay, ¿no? Porque antes de esa etiqueta que en ese momento me están poniendo, soy muchas cosas más que me he esforzado desarrollar poco a poco toda esta serie de habilidades, ¿no? Y que de momento nada más te cataloguen por ser el gay, para mí es una ofensa no por el hecho de ser gay, sino porque el hecho de que te ponen una etiqueta y de ahí ya no te quitan. Para mí. Bueno, como lo decía Gabo también, que no importa que seas tonto, que no hagas nada, que lo que sea. No puede ser muy inteligente, puede ser muy tonto, puede ser lo que sea. Simplemente no tienen por qué decirte que eres una etiqueta, no discriminarte, no nada. ¿Por qué? Porque eres un ser humano.
Claro. Y puede ser de diferentes formas y eres igual ante todos. No veo la diferencia en cuestión de que seas inteligente o no en ese sentido. Pues yo creo que sin duda alguna este tema todavía da para muchísimo más, pero lo que no da para más es el tiempo. Entonces, Gabo, en verdad te agradezco infinitamente que nos hayas ayudado con este capítulo. Espero tenerte de cerca de, bueno, en otro capítulo. Cerca no, porque vivimos lejos. Pero en verdad me gustaría que nos apoyaras posterior con algún otro capítulo. Pues Y un sí, gusto. muchas gracias, Gabo. De verdad que sí explicas muy detenidamente y con mucha paciencia. Hay mucha gente que no tiene el conocimiento y no se informa de cómo viene bien definido todo este tema, ¿no? Y es importante también que lo podamos comunicar para que ellos y nosotros nos informemos más que nada. Gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues ya saben, aquí estoy para servirles. Pues bueno, Muchas chicos, ahora gracias. sí, llegamos al final de nuestro episodio. No sin antes recordarles, como siempre, que nos encuentran en Spotify, YouTube y Facebook como Talking Podcast. Nuestro correo electrónico, recuerden, si quieren tener comunicación con nosotros, es... ¿El correo electrónico cuál es? Se me olvidó. Tolkien.podcast.302@gmail.com. De igual manera, en la página de internet nos pueden contactar y estaremos respondiendo a la brevedad posible. Gabo, ¿alguna red social en la cual te puedan localizar? ¿Alguna pregunta o lo mantienes en incógnito? En Twitter estoy como @_vergabo. Ah, caray. Por eso te adoro, güey. Ahí síganme y retuítenme y denme corazoncitos y así. Sale. Pues bueno, hemos llegado hasta el final. Nos seguimos escuchando el siguiente fin de semana. Hasta luego. Bye. Bye, Hasta bye, pronto. besos, bye. Tolkien. 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 Hablando libremente, nos entendemos.